Bien, ¿Qué haces, bien, Laura? ¿Cómo bien, bien. estás? ¿Bien? Bien, tanto Bueno, tiempo. Te estábamos un montón, sí. esperando. En nombre del Consejo Federal, agradezco tu generosa participación en esta tarde y es un gran placer para mí estar con vos, así que no voy a ocupar tu tiempo. Adelante, No, adelante, Gastón. bueno, mira, ¿te acordás que esto iba a ser el día 3, que yo me había confundido que era sábado? Y vos misma me hiciste recordar que yo te dije, no, sábado no, porque no sé quién escucha los sábados, la gente es muy estudiosa. Yo trato de hacer algún deporte. Había elegido unas preguntas, pero esta mañana, hoy como ves estoy en la escribanía porque estuve hasta tarde, eh, y acá elegí algunas, pero esto no significa que hagan preguntas sobre el tema, las que quieran. Paso algunas que tienen algunas sencillas, otras no tanto. Por ejemplo, Bueno, el miércoles preguntaron, difícil, ¿no? Porque fueron dos que tuve. Se trataba de una sociedad en comandita por acciones, donde le piden al escribano redactar un poder al favor del comanditario. Y bueno, la ley de sociedades, la ley general de sociedades, dice que en primer lugar el comanditario no puede inmiscuirse en la administración, pero aparte en el último párrafo agrega que tampoco puede ser mandatario. Tampoco dice que es mm, nula la intervención, pero que dice que en tal caso eh, obligará a la sociedad, pero responderá en forma solidaria. Esta fue una pregunta que se repitió en tantos años solamente dos veces, una el miércoles pasado. Así que recuerden, si a alguno le toca, que el comanditario no puede ser mandatario y está en el artículo 137 de la ley de sociedades. el Una pregunta. comandita, ¿cuál es el que no puede, Gastón? Es decir, el comanditario no se puede inmiscuir en la Sí, administración de la sociedad. Y el bien, artículo dice que tampoco puede ser mandatario. Lo puedes leer en el 137, que te aclaro, estaba seguro de que no podía, pero tuve que ir a la ley a verificar el artículo, que no me lo acordaba, y que era el 137. claro, Así que, bárbaro. sencillo, pero bueno, a alguno le puede tocar. Sí, Después me preguntaron varios en lo que va, tres meses, en el tema del tracto abreviado en el caso de la usucapión. Nosotros, nosotros quiero decir, nuestro registro a partir del 2009 y después de un congreso sí. de derecho registral en el que participamos con Zulma, creo que fue en Villa Carlos Paz o por ahí, logramos convencer en ese tiempo a una de las responsables de legales, sacar a una DTR, porque antes te decían que no podía haber tracto abreviado, porque en la usucapión el juez, si la sentencia está correcta, manda a anular, dar de baja el dominio anterior y vos haces un nuevo dominio, es decir, perdón, nace un nuevo dominio y No, vos elaborás la matrícula. Pero por suerte, con una disposición que era, en nuestro caso era la 6 del 2009, la 6 de 2009, logramos que se pudieran hacer escrituras por tracto abreviado. Es decir, vos referenciás todo y ah, haces como si fuera un tracto. En realidad el tracto se interrumpe, si está Zulma por acá, que me interrumpa a mí y me está. corrija, porque el tracto se interrumpe en realidad, porque el dominio anterior cae, se da de baja, nace uno nuevo, pero el registro permite, y en varias provincias, por lo que he conversado también, no sé en todas, pero en dos que No sé conversé acá. y me lo preguntaron, podemos redactar la escritura sin esperar que se inscriba la usucapión. Es decir, yo Ah, inscribo, suponte la sentencia, protocolizo la sentencia y acto seguido, habiendo pedido el certificado correspondiente, eh, puedo redactar la escritura a favor del adquirente, ¿no? del segundo, digamos, del que le adquiere al usucapiente.
En un par de provincias sé que está vigente, no sé en otras, habría que averiguar en cada caso en particular. Pero lo que te pido es que me hagan las claro. preguntas que les Y, parezcan, y no ¿no? se, no se podía, ¿por qué decía? Porque tenían que confeccionar la matrícula, pero no serás, o porque era un dominio nuevo. Claro, porque no podía haber tracto abreviado, hablando con propiedad, porque vos en el tracto abreviado, el dominio, lo pasás del último titular, suponte el causante, al adquirente de los herederos, ¿sí? Haces Sí, un tranco abreviado, haces un paso sí, largo evitando sí, la previa inscripción. la Acá en previa la inscripción. usucapión, el dominio del titular anterior había que darlo de baja porque el juez ordena la caducidad de ese dominio y ordena que el registro cree una nueva matrícula, que en este caso la haces vos, porque en vez de mandar testimonio y oficio al registro, vos protocolizás y al mismo una dación en pago, una permuta, lo que fuera, a favor Sí. del adquirente. Eso en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hace más de 11 años que se puede hacer, y sé que en otras provincias también, no averiguo en cuáles, porque hoy iba a averiguar, pero la escribanía estuvo un poco complicada y no pude. Pero si les Ahí, pasa, sí. Ahí nos dice Patricia Migno, una colega de aquí de Entre Ríos, del departamento Feliciano, que en Feliciano, en el registro lo inscriben a ese tracto. yo Se puede. creo que en casi todas, pero a los que me preguntaron les dije, averigüen en cada registro, acá se puede desde hace 10 años, pero bueno, Y bueno, claro, y será similar a cuando, por ejemplo, protocolizamos un acuerdo, un acuerdo de particionarios. particionario homologado por el juez, lo protocolizamos y ya los adquirentes venden Es que en sin todos esos tracto. casos, vos acordate que la ley te dice que hay tracto abreviado cuando los herederos terminan otorgando la escritura a la que se había comprometido el causante o cuando los herederos transmiten en ejercicio de sus propios derechos y ahí haces el tracto abreviado. En la partición, en un montón de situaciones. Pero en Claro. esto estaba vedado en nuestra provincia, que Ah, creo que fue la primera, hasta el 2009. Creo que el Congreso fue en el 2005, 2007, no me acuerdo. Zulma, que está ahí, si por ahí ella recuerda mucho, tiene mucha memoria, y fue ahí donde nos pusimos a hablar con Romelio Fernández Rullet y Zulma, y logramos que poco tiempo después se dictara esta DTR, que te repito es la 6 del 2009. Pero bueno, si ahí en Feliciano se puede, bueno, seguramente en se todos puede. lados se debe poder también. Y ahí pregunta Bueno, un colega de Córdoba. Ahí bien. te preguntan de Córdoba. Dice, al igual que el auto declarativo, ¿qué dice? El auto Él con la... pregunta, ¿Qué dice? claro, él pregunta No de veo. si se puede pedir el tracto con el auto Sí. declarativo con la sentencia. Bueno, Ah, provincia de bien. Buenos Aires, Feliciano, algunos Entre Ríos. Bueno, él tendría que averiguar si en el registro que le corresponde a él, creo que está en Córdoba, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, Córdoba dice, Si en Córdoba. Córdoba Gabriela. lo permiten. Debe haber una disposición semejante a la DTR nuestra que lo permita, porque Perfecto. recordemos que insisto, esto Zulma nos puede dar clase, todos los registradores se reúnen cada tanto y tratan de aunar criterios, porque el derecho registral y la Claro. ley es una, en todos lados debería aplicarse de manera similar, ¿no? Por no Y decirte sí, igual. igual. Pero bueno, similar. Bueno, Gastón. a ver otra. Igual me Y sí. ahí te dice, la reserva de prioridad, ¿se pide en el dominio que se cancela entonces? No, porque el dominio que se cancela, se cancela. Vos pedís el certificado diciendo que vas a otorgar una escritura de compraventa, es protocolización de usucapión
y compraventa. Todo se hace en forma conjunta, porque hasta ahora la matrícula no existe. Entonces el registro va claro. a tomar nota por primera vez en en la propia matrícula. Ah, en la que se cree. Sí. Eh, Vuelvo a decir que la tenemos a la experta de Zulma. Si llegara a estar equivocado, que nos corrija, decirle. Bueno, Zulma, cuando quieras participar, nosotros Sí, te dale, esperamos acá. dale. Y la vi ingresar mientras yo te esperaba a vos. Yo entré y salí tantas veces que no la vi. Aparte es un gusto bueno, es un gusto que estén Sí, todos, pero es un gusto sí, que Zulma, que es una referente, sí, esté presente acá, ¿no? sí, sí, sí. Así que es un gusto para mí. Bueno, después preguntan bastante seguido por notas marginales. Ajá, ¿Puedo corregir notas por nota marginales. marginal? Tenemos que recordar siempre que por las notas marginales podemos corregir todo lo que tiene que ver con constancias notariales. También yo puedo Claro, decir que, suponte que me observen algo del objeto, del título, del objeto del acto. Bueno, yo puedo poner por nota que de acuerdo con el plano tal se designa de tal manera, pero no puedo, por nota marginal, sustituir las declaraciones de las partes. Todo lo que tiene que claro, ver con declaraciones de las partes, tengo que hacer, me veo obligado a hacer una escritura rectificatoria, una escritura aclaratoria o lo que fuera. Y también preguntan qué ocurre, por ejemplo, el miércoles un escribano estaba con un problema porque firmó, estaban juntos, obviamente, comprador y vendedor, eh, la plata sobre la mesa, había una discusión acerca de, ¿qué era la discusión de, bueno, las condiciones en que se entregaba la casa? Entonces, el vendedor estaba dispuesto a firmar, pero el comprador quería dejar constancia o un dúplex, digamos, una propiedad horizontal realmente de las horizontales, digamos, de las que están todas en primer piso, no las que son de un edificio de pisos. Y dice, bueno, ¿qué hago? El comprador no quiere firmar así. Bueno, puede firmar el vendedor y vos después poner una nota, no pasó por tal razón, por negarse el comprador por tal motivo. Vuelve a firmar el vendedor y puede o no dejar a salvo sus derechos, como también puede dejar a salvo sus derechos el comprador explicando por qué la escritura no la firma. Es decir, firma el documento, pero te dice, para mí esto no pasó, el escribano pone nota y cada uno dice lo que tiene que decir. Y al final, y después vuelve a firmar el escribano. Es decir, la nota, luego del que firmó, luego de los que, la nota que dice no pasó, y vuelve a firmar el que quiere dejar a salvo sus derechos. Pero nunca sustituir por notas marginales declaraciones de las partes. Aún, no, y esto te lo puede decir el especialista en derecho tributario, aclaraciones que tengan que ver, suponte, con el ITE o con impuesto a las ganancias. Yo no puedo corregir lo que en constancia notarial dije con respecto al impuesto a las ganancias si la parte no lo declara conmigo. Es decir, yo solo no lo puedo declarar claro, porque tiene que ver con una declaración de él. ¿Está? claro. Sí, Bien. sí, sí, Eso clarísimo. bueno, me lo preguntaron el miércoles y también lo pasé. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Otra cosa, había un escribano, no me acuerdo de qué provincia, que pide los certificados, tiene el título de propiedad, tiene todo entregado por el vendedor, y cuando va a redactar su escritura, al pedir el certificado, los certificados, del dominio le surge que otro escribano había Ujú. pedido un certificado, es decir, una retroprioridad, y le había hecho una nota donde le cedía los derechos de su certificado al otro. No, los derechos que te da el registro a la retroprioridad registral, lo que te da el certificado,
no se ceden. Lo que vos tenés que hacer es vos pedir tu reserva de prioridad y el otro escriba. Por ahí digo cosas que les parezca, No, les está parecen tontas a perfecto. algunos, pero No, digo no, lo que no, me, no son tontas, son dudas digo que lo se que me preguntan. presentan en la labor diaria, está perfecto. Exactamente. Entonces, el Es bueno escribano que tiene que, repasarlas y tenerlas claro, bien presentes. el escribano que tiene que decir, si está dentro de los 25 días desde que pidió el certificado y que todavía podría autorizar una escritura, deja de lado que el título lo tiene este nuevo escribano, él tiene que decir Ujú, que no ha usado claro, ni usará la retroprioridad. Si pasaron los 25 perfecto. días, tiene que decir que no la usó y punto. Pero el certificado y la prioridad registral está otorgada al registro del que lo pide. No es que uno lo pueda ceder. Claro. Presentás la nota, agregás la nota en tu protocolo y pedís tu certificado que te permite, bueno, trabajar tranquilamente. Eh, si hay Vos sabés, alguna, Gastón, sabés que, no, que te dicen que está perfecto que lo aclares. Está muy bien aclarar, porque parecen cosas básicas, pero no son tan básicas cuando vos ves el trabajo diario. claro, y aparte muchos te preguntan hasta con cierta vergüenza, porque te dicen, no, lo mío es una tontera, pero igual se lo voy a preguntar. No hay Bueno, pero tonteras. es preferible preguntar. Es que no hay tonteras, porque No vos hay tonteras. cuando la pregunta es por escrito, a veces yo hasta llamo por teléfono, porque te están preguntando por, a ver, por el escritorio que tienen delante, por el enfermo que tienen delante, pero no ven todo lo que está detrás. Entonces vos podés preguntar y una cosa lleva a la otra, y podés explicar Claro. hincando más a fondo el bisturí. No hay preguntas tontas, No, no, porque no, está muy detrás, bien. detrás siempre hay cosas importantes y no tienen que tener temor o vergüenza a preguntar cosas que les parecen tontas. No, no lo son. Y aparte a No. todos, en algún momento, se nos ocurren esas preguntas A que, todos, a que otro todos. te dirá, bueno, pero es una tontera. Bueno, pero para mí en el momento Y no es bueno, una tontera. ¿Te das sí, cuenta? nosotros acá con Walkie nos preguntamos todo el tiempo y vos mismo a veces, uno mismo a veces dice, mira, te voy a preguntar una cosa que es una pavada, pero por las dudas te pregunto. Y Claro. son cosas que uno sabe, pero que a veces necesitas un Mira, intercambio. te cuento algo que tiene, porque es lindo hablar de esto y compartir momentos. A ver, Sí, hace años teníamos con Zulma y con el escribano Llorens, después, bueno, por X circunstancias la abandonamos, con Zulma seguimos, lo que llamábamos asesoría mosquetera. A mí me hacían una pregunta y, che, ¿qué te parece esto? Y por ahí me la hacían a mí, yo decía, che, pero de esto sabés más que vos, ¿para qué me lo preguntás? No, porque quiero otra opinión. Y porque dos ojos claro, sí, ven uno menos quiere que una cuatro opinión. y cuatro menos que seis. Entonces, es Claro, interesante intercambiar entre nosotros sí, mismos preguntas. sí, sí, Dame un sí, minuto. Me quedo con tu sí. teléfono para tomar. Te llamó Taburete y Lucía. Bueno, perdón, acá Franco que viene a buscar mi teléfono. Eh, Pero no lo va a lograr, no lo va a lograr no, llevarse no, su no, yo le teléfono, digo que no, vos no, no. no le vamos a, no lo vamos a dejar. No, no. Bueno, acá No. te saluda Laura. Hola, Eh, Franco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí Te lo tenés a esperamos, te Franco. esperamos, te esperamos en el Instagram del Consejo Federal en cualquier momento. Bueno, cuando Lo que quieras. pasa es que ahora ya voy a buscar, a localizar tu teléfono y te voy a escribir. Bueno, dale, bárbaro. Bueno, Nos vemos. Bien, nos vemos. eh, perfecto. Así que vayan haciendo preguntas sobre acá. Por ejemplo, en Mendoza Ajá, hay un formulario para desistir del certificado. Bueno, es lo mismo, en realidad no es que desisto, digo que no lo usé, que ni lo voy a usar, ¿tá? claro, O desisto de la prioridad que otorgó el certificado a favor de mi registro, no a favor mío, sino del registro de mi caso. perfecto. Bien. Y un adscripto y un titular, ¿vos qué opinás? ¿Pueden decir este certificado será utilizado por No,
No el hace titular o el falta, adscripto? no hace ¿Puede falta. usarlo cualquiera? Yo solicito al registro para hablar con propiedad un certificado de Sí. dominio de tal propiedad que me otorga, una vez expedido, la retroprioridad, y si miran en la columna, en la última columna de matrícula a la derecha, vas a ver que dice certificado, perdón, con ese Ah, certificado, sí. yo, para hablar con propiedad, ¿autorizo la escritura o la autoriza Franco? Bien. No, no hay que explicar entre nosotros. Porque es el mismo registro. El mismo Claro. registro, el mismo domicilio. Distinto es suponte. Yo ahora tengo que hacer una escritura de Neuquén, llamo a un amigo que es el escribano Celave, y le digo, acordate, y él me dice, sí, abajo pongo este certificado, en realidad la retroprioridad, será otorgada a favor del registro fulano, de fulano tal, registro tal. Pero es al registro, no a mí. Lo usa quien está a cargo, Perfecto. Bien, el titular, el adscripto. Pero buena la bien. pregunta. Yo voy mirando, pero No, se no, por trata, ahora ahí me decía Carito Monti ¿qué me decía Carito? que, Que se quedabas tildado a veces. que les salgo borroso, pero eso es una cuestión de edad. No. Y acá sí había una pregunta, a ver, acá viene una pregunta. Te dicen, ¿podría hablar sobre la disposición de bienes en los sucesorios cuando hay herederos menores? ¿Qué decía la pregunta, Laura? Que si podías hablar sobre la disposición de bienes en un sucesorio cuando hay herederos menores. Sí, por supuesto. A ver, cuando hay menores incapaces en el sentido de personas que tienen una restricción en su capacidad, porque el discernimiento es cuestión de la naturaleza, el juicio lo tenemos que hacer nosotros. Ese siempre es nuestro. El de la capacidad no sale del certificado. Si hay una persona con capacidad restringida o un menor de edad, obviamente, y se trata de disponer o de adquirir un bien dentro de un sucesorio o no, suponte que el padre tenga plata del menor y la quiere invertir, salvo cuando lo haga en el mismo momento para representar al menor con dinero que le da y compra directamente el menor, que entendemos que no hay que pedir autorización. Suponte que sea un menor en un sucesorio que obviamente es heredero, hay que pedir el representante legal, ya sea el padre, la madre, uno de los dos, o quien sea, el tutor, porque es menor, tienen que plantearle al juez la posibilidad, el negocio que va a comprar, que va a vender, pedir autorización judicial, pasa al defensor de menores y una vez expedido el juez, que no es obligatorio para el juez, pero normalmente falla en consecuencia, va a emitir una resolución que permite o autoriza al menor a comprar o a vender. Les recuerdo que no desde el código, sino desde, no sé, 2009 creo, ya no me acuerdo, la ley 26 y pico, si el menor, sin duda, si es un teenager, si tiene más de 13, pero en mi caso hago comparecer a menores de esa edad en tanto tenga discernimiento, a mi juicio, porque muchas veces los jueces se olvidan, no te digo todos, algunos, se olvidan de pedirle opinión al menor si quiere comprar esto o quiere vender aquello. Sin duda, cuando tiene más de 13, eso obviamente, cuando es un adolescente. Entonces, vos tenés dos posibilidades. O vas con todo el riesgo que ello implica para decirle a su señoría que omitió citar al menor para escucharlo, porque esto viene desde muchos años, desde convenciones que han pasado a ser supraconstitucionales,
porque son pactos internacionales a los cuales la nación se adhirió. Entonces, para no hacer eso, directamente tengo la autorización, viene la madre del padre, o uno de los dos, el que ejerza la responsabilidad parental, casi digo patria potestad y me van a tirar con tomates. Y sí, porque parece que ahora uno tiene obligaciones pero no derechos. Pero bueno, entonces hago comparecer al menor que dice al final, o en la mitad, donde quieras, que presta conformidad con lo actuado por sus padres en esta operación. Entonces tengo cerrado la escritura de modo tal que participó el menor, que necesariamente debe ser oído. Mira, tuvimos un caso, Mira. yo tuve un caso, pero voy a contar el del escribano Llorens, que fue hace muchos años, antes del Código Nuevo, donde, creo, donde un menor que tenía 10 años, los padres se habían ausentado de la casa, y no me acuerdo por qué circunstancia, no sé si fue por una lluvia o porque el vecino desagotó la pileta, se le inundó la casa. ¿Cómo no va a tener el derecho el menor de ir a un escribano y decirle, escribano, porque lo conoce, por lo que fuera, necesito que vaya a mi casa que se está inundando? Si no se trata de un acto jurídico, se trata de que el escribano compruebe un hecho del cual se van a derivar responsabilidades. Y lo pide un menor de edad, muy menor, pero que tiene el suficiente discernimiento para decir, quiero dejar constancia, escribano, se me está inundando la casa porque, suponte, el vecino me desagota la pileta en mi jardín y está entrando en la casa. ¿Está claro esto? Cuando lo dije por primera vez, o lo dijimos, creo que en 2009, en una jornada notarial, creo que fue en Necochea o en Mar del Plata, en Necochea creo, algunos se escandalizaron, pero se escandalizan mal, porque no hay duda de que el menor tiene todo el derecho para pedir. Claro. Esto tiene que quedar ¿Y claro. quién Ahora, sería no sé si quién sería el requirente en esa acta, Gastón? el menor. ¿Quién firma pero quién firma el requerimiento? ¿El menor? ¿Y el menor firma el requerimiento? ¿Viste cómo uno Sin duda, siempre y cuando a mi juicio tenga discernimiento. Yo no te digo que se tiren a la pileta y lo hagan, te digo lo que yo hago. Claro, está bien, está bien. Y nunca, está bien. Y nunca tuve ningún problema. Después aquí decía, en la partición privada, sí, el artículo 2369 dice, sí, si todos los copartícipes están presentes, ¿qué pasa cuando viene uno de los copartícipes con un poder de otro? Bueno, no veo inconveniente. A ver, si uno de los, suponte que se trate de una partición que provenga no de una disolución de sociedad, bueno, de cualquier cosa, pero suponte que provenga de una partición, de una sucesión, y sean todos herederos. Uno puede hacerse representar por un apoderado. Siempre, claro. Salvo todos aquellos casos que son intuito personales. Es decir, yo no puedo dar un poder para atestar, pero sí claro, que me representen en una partición donde digo, otorgo poder a fulano de tal, bueno, primus, secundus, para que parta con mis hermanos de modo tal que se me adjudique tal inmueble en condominio, 100% de mi titularidad, etc. ¿Por qué no voy a poder? A ver, la representación es una ficción donde el intelecto tiene que entender que la voluntad del hombre
puede llegar a donde su brazo no llega. ¿Se Claro. entiende? Que esto fue un Sí. grave problema para los romanos, que eran gente más que inteligente, eran muy prácticos, pero la idea de la representación les faltó. No comprendían que el hombre podía llegar a través de un representante. De ahí surgieron los electores, en fin, la historia romana es un placer leerla, que siempre tiene que ver con lo político, y hay muy buenos artículos de Max Weber y de Ortega acerca, uno sobre la decadencia del Imperio Romano y el otro, Ortega, que habla sobre la muerte de Roma, ¿no? Pero pone especial hincapié en la falta que tuvo el romano para pensar en la idea de representación. A todo esto, Julio César fue una excepción, fue un hombre quizá el más exquisito que ha existido, porque fue un hombre moderno para su tiempo, ¿no? Dejemos de lado su pederastia incidental, que causa un poco de escozor, cada vez menos, de acuerdo con los tiempos, pero que fue un hombre que se adelantó en mucho a los tiempos. Bueno, pero no quiero abrir una ventana e irme por las ramas como a mí me gustan, porque el tiempo no da. Después, acá Ivana D'Agostino te pregunta, ¿puede disponerse por testamento que los bienes que heredarán los hijos siendo menores no sean administrados por el otro progenitor designando un albacea a ese efecto? Bueno, a ver, la cuestión es compleja. Se supone que este matrimonio, o los padres, están separados, cuchillo en la boca, no se pueden ver, y uno dice en el testamento, dejo mis bienes a fulano de tal, pero que los administre fulano. Esto siempre va a quedar, a mi juicio, salvo que me corrijan, porque es algo que estoy pensando ahora, va a quedar a la decisión judicial, porque no puede constituirse en un capricho, ¿no? Esto, lo mismo pasa en las donaciones, que suponte un tercero, no un tercero, un extraño a la familia le dona al hijo, y acá voy a decir algo que creo que es importante, que es la causa ocasional, pero no quiero que esto durante la minoría de edad lo administre el padre. Ojo que ahí en la donación se protege al donante, que es el más débil en la relación, pero también se protege al donatario. Acepto si quiero, si no, no acepto. Cuando se trata de un menor, suponte un chico que no puede hablar, hay que tener en cuenta la causa ocasional, que normalmente en los contratos no interesa. Es decir, no, a vos no te interesa si la casa que estás comprando al vendedor, para vos fue la casa donde vivió tu abuelo. El vendedor quiere venderte la casa y vos comprarla. La causa ocasional no interesa. En cambio, en la donación, la causa ocasional tiene una importancia muy grande, porque el animus donandi en estado puro no existe. Vos querés donar a alguien por algo, y ese por algo, que sería la causa ocasional, podría ser o podría constituir un hecho inmoral. Suponte el amante de la madre que quiere donarle al hijo. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene la relación con la madre o con el padre, no quiero hacer diferencia de género. Entonces, esto te lo digo aparte, la causa ocasional. Creo que en la pregunta que hizo, no sé si estoy hablando muy fuerte, No, está perfecto. que hizo nuestro colega, yo creo que no puede quedar al capricho de la donante, suponte, de la testadora, el padre o la madre. Tiene que tener una razón, y creo que siempre va a poder ser evaluada por su señoría. Es lo que se me ocurre. Pero tengo acá gente que podría hablar en mi desplazo, pero
Zulma es muy prudente, más Y que yo. Zulma no la vi a Zulma ahora, no la he visto pasar más acá en... Ah, bueno, por ahí se cortó y ya se aburrió. Tiene razón. No, no, que no se va a aburrir, pero capaz que está, la queremos ver, la queremos Perdóname, voy a escuchar. buscar, espera, voy a buscar un vaso de Sí, agua. sí, tranquilo, tranquilo. Yo voy a ver acá preguntas. Ahí nos dice Fernando Lasco, eh, un escribano de la provincia de Entre Ríos, ex inspector del Colegio de Escribanos, un asesor nuestro y amigo, que pueden ver, consultar el artículo 686 sobre bienes donados o testados a los menores. El juicio de filiación, a ver qué preguntaste, Gabriela. Ah, apareció, estaba Zulma, ¿eh? Está, acá estoy, puso. Así que te está Sí, escuchando. Mira, ahí pod- está, ahí la veo. no, pero podría opinar con respecto a lo de la matrícula y de la usucapión, etcétera. Pero bueno, me gustaría que opinara. Bueno, Pero ya va a opinar. Vos sabés que ahí preguntaba Diego Volkovich, ¿qué particular? preguntaba si es observable un título donde hay una cesión de derechos hereditarios gratuita sobre bien determinado. ¿Qué opinás? Bueno, mira, cuando yo tengo mi opinión, pero realmente te voy a contar la de todo el mundo. Cuando se hizo una convención, hará un par de años en Capital que se trató este tema de donaciones, eh, se interpreta, siempre los referencistas y la doctrina en general interpreta que cuando se ceden derechos personales, ahí no hay posibilidad del ejercicio de una acción rey persecutoria, más allá de lo que está ocurriendo ahora, que ojalá salga y se termine con el proyecto que se aprobó el otro día, media sanción, se acabe con este problema. En realidad, cuando se trata de hechos personales, no debería haber una acción rey persecutoria. Ahora bien, yo obro con cuidado en ese caso, porque si es sobre un inmueble determinado, Claro. en fin, la diferencia entre la cesión de derechos personales y la venta de la cosa, suponte que sea una venta, se acerca mucho. Sí, Ahí estoy diciendo, claro. cedo los derechos que tengo sobre esto. Yo obraría con cuidado. En lo posible, trato de que las sesiones se hagan por un precio, con la ventaja de que entre herederos o excónyuges, etcétera, el precio, o madre e hijo, el precio puede ser bajo. Porque, bueno, ¿por qué? Porque hay un montón de circunstancias que llevan a que te vendo barato, no es que te regalo, Mm, no es una donación, te claro. vendo a un precio acomodado, pero tendría cuidado si es una sesión gratuita sobre un bien determinado. Bien. Para mí ahí el Después, tema es opinable. y después aquí preguntan si hay una escritura de partición y adjudican a un heredero el único bien y al otro heredero nada, si hay que justificar. No, sí. A ver, una partición, como su propio nombre lo indica, es, Ujú. para hacerte una metáfora, es partir una torta. Esta porción para vos, esta porción para mí, esta porción para quien sea. Evidentemente, si en la partición alguien, vamos a poner dos para hacerla fácil, un heredero se lleva todo y el otro nada, evidentemente no es una partición, sino que se encubre una donación. Ahora bien, esto no significa que no pueda haber una explicación. Por ejemplo, hay que aclararlo. El padre donó en vida, obviamente, pero se dice donar en vida, como si pudiera donar después de muerto. Donó
a uno de sus hijos un inmueble y o bien no lo imputó a la porción disponible, ya vamos a ver dónde se puede hacer esto, en el propio contrato o en el testamento, hoy se puede hacer antes también la doctrina lo había resuelto con el 1805, que acordate que decía el padre o la madre pueden donar a su hijo de cualquier edad que esto sea, si no se imputa a la porción disponible, será un adelanto de herencia. Se discutía si se podía hacer en el propio contrato o, como bien decía en la dispensa de colación, un artículo especial que solo la dispensa podía hacerse por testamento. ¿Por qué pensábamos, y ahora contesto, por qué pensábamos algunos que solo podía hacerse por testamento? Porque si no sería pactar sobre tu propia herencia. Suponte, hoy me obligo, cosa que puedo, en la donación e imputo el valor de la donación de la porción disponible. Mañana no me puedo arrepentir porque lo hice por contrato, cuando en realidad yo tendría que conservar hasta último momento la posibilidad de cambiar de opinión. Suponte, le Claro. doné a un hijo porque era macanudo y resulta que le terminé de donar, no me dio más bolilla, no me asistió, no me acompañó, no me pagó medicamentos cuando los necesitaba. Vos sabés que todo lo que era antes la desheredación, la indignidad, más allá de que ahora cambió, era muy difícil y es muy difícil de probar. Pero ahora resulta que quedás obligado por contrato, lo cual me parece mal. Vuelvo a la pregunta. Suponte que el padre donó a uno de sus hijos, imputando a la porción disponible, que ahora es muy grande, pero suponiendo que la excediera, o no imputándola, y ahora en la partición queda un inmueble. Queda un inmueble que se le adjudica a, suponte, como decían los romanos, primus y secundus, Juan y Pedro. A primus le donó un inmueble de 100, de valor 100. 100 valor a la muerte del causante donante. Hoy queda un inmueble, para hacerlo fácil, de 100 que se le adjudica a secundus. ¿Pero por qué se le adjudica a secundus? Porque primus tenía que colacionar el bien, debía la colación. Esto es, Claro. debe decirse que trae el valor del bien y que por lo tanto, estando más o menos equiparados los bienes, en este caso dije 100 y 100, se le adjudica el inmueble que todavía sigue a nombre del causante a secundus. ¿Pero por qué? Porque hay una razón. Esto no quiere decir que los valores tengan que ser necesariamente iguales. Me pongo los anteojos por si hay alguna pregunta, pero las lees vos. Sí, yo Más te las leo. fácil. ¿Por qué? A ver, voy a poner un ejemplo extremo, que hoy sería casi de laboratorio. Mi padre era médico y me dejó el estetoscopio, o como había en San Martín de los Andes, la casa del primer médico, que sigue estando la casa ahí en la entradita de San Martín, sobre la calle San Martín, estaba hasta hace 2 años el consultorio completo, con todos los instrumentos que usaba el padre, que eran alemanes y estaban envueltos en, un, en, un, en una tela como si fueran las herramientas de un auto. Tenía el estetoscopio, el bisturí, una sierra Ujú. finita para cortar huesos. Suponte que Ah, un hijo dice, yo quiero esto. El departamento que vale $50.000 no me interesa, o 100.000, me interesa esto. ¿Por qué no puedo realizar una partición así? ¿Cuál sería el impedimento? Que yo tuviera un acreedor que ahora que se concretó la expectativa que yo tenía de heredar a mi padre y me quedo con algo que en la calle no tiene valor, aunque si vinieran los alemanes se llevarían el consultorio como quisieron, un ejemplo real de este médico que fue el primer médico de San Martín, se quisieron llevar el, el,
el consultorio entero, como estaba, porque todos los instrumentos eran alemanes. Es decir, que tenía valor en el extranjero. Acá no. Bueno, obviamente, si hay un acreedor a quien yo con esto quiero burlar, ese acreedor pasa a ser un tercero que deja de ser tercero, porque es un tercero interesado, y se va a oponer a esa partición. Pero si yo no tengo terceros que se opongan a la partición, y vos tampoco, bueno, yo me quedo con el estetoscopio, el instrumental de mi padre, y vos quedate con el departamento. ¿Está? Bien, Los precios no tienen que ser iguales, porque hay cosas que tienen valor y no precio. claro. Pero de ninguna manera uno se puede quedar con todo el acervo, suponte un solo bien para simplificar, si no hay una explicación, valga la redundancia, que dé razón de ser, que dé explicación a por qué el otro en este momento no se está llevando nada. Porque ya se llevó, por ejemplo. Ah, claro. O sea que hay que dar una explicación. Tiene que Es que quedar en el tiene, instrumento. tiene que haber una explicación, porque no es cuestión de dar una explicación inventada, tiene que haber una No, no, explicación, tiene que haber. Bien. tiene que haber, exacto. Bueno, Acá dice, a había que ver, buscar un fundamento, y claro, más que un fundamento, una razón de ser. después, bueno, muchas preguntas perdí cuando Cuando me fui a cambiamos. grabar, claro, pero bueno, ya saben que algunos, algunas personas las van a volver a formular y otras seguramente se trataban de lo mismo que estabas comentando, que estabas Bueno, respondiendo. si querés, para no jueves y todo el mundo. eh, Otra pregunta. Se Sí, trataba de una donación con un cargo a un menor de edad. Ustedes saben que el 1548 dice que cuando la donación sea de un extraño o sea del representante legal y contenga un cargo, debe tener autorización judicial. No la puedo hacer, a ver, no la puedo autorizar sin autorización. Me preguntan, ¿esto está bien? No, porque por ejemplo, yo le puedo donar a mi hijo hoy. Suponte que el dueño del inmueble, el titular sea yo y no mi mujer o la madre del menor. Yo soy el titular. Si mi hijo fuera mayor, ¿qué hacemos? Le dono todo y en el mismo momento constituye usufructo vitalicio y con derecho de acrecer a favor mío, que fui el donante, o de la madre, que fue la ujú, donante, y de la madre o mío, que fui el no titular. Cuando es menor, necesitaría autorización. ¿Qué problema habría para que yo le donara hoy a mi hijo con el cargo de que a mi muerte constituyera un usufructo a favor de la madre? No tengo hijos menores, la menor ya tiene 28. Por suerte anda en bicicleta conmigo los domingos. Eh, y nos divertimos mucho. A ver, lo más seguro que a la muerte del padre, salvo que haya sido una donación in extremis, cuando el padre muera, el hijo ya va a ser mayor. Y si el hijo sigue siendo menor a la época del fallecimiento del padre, pues que pidan la autorización ahí. ¿Por qué me van a impedir donarle hoy y pedir la autorización ahora? Me hacen perder el tiempo. Y quizá no hacer la donación, porque si es in extremis, el señor que está donando está en sus últimas y no puede concretar su voluntad. La misma razón por la cual, bueno, por la cual entiendo, por suerte no solo, está el maestro Natalio, está Lambert, cuando decimos que a las ofertas de donación hechas con anterioridad al 1 de agosto, al 1A del 15, no se le puede aplicar
la norma actual del 1540, bueno, no es la norma actual del 1545, es la ausencia de la norma que antes estaba en el 1795. Si quien en vida, como decía López de Zavalía, quien en vida donaba, a fortiori legaba, porque sabía que su donación, oferta, podía ser aceptada aún después de su muerte. Por eso, soy de los que insisto que la frase que está en el 1545, que dice que donante y donatario deben estar vivos, podría no estar y nada cambiaría. ¿Por qué? Porque ahora no hay una norma como la que antes existía del 1795, que decía que los herederos del donante estaban obligados a entregar la cosa donada al donatario que aceptaba, muerto el donante. Es decir, que tanto que criticaron a Vélez diciendo que era docente, que un código no debía tener definiciones ni explicar, esa frase es una frase dirigida especialmente a nosotros para decir, che, ojito, que ahora la cosa cambió, tiene que estar vivo, pero no solo tiene que estar vivo, porque la frase dice que tiene que estar vivo, pero tiene que estar vivo, no tiene que tener restricciones en la capacidad y tiene que tener discernimiento. ¿Por qué? Porque ahora el contrato es uno más, como todos, y la formación, es decir, el encuentro de la oferta con la aceptación, que debe ser congruente, es decir, la aceptación debe ser congruente con la oferta, debe producirse en vida, con discernimiento y sin restricción de la capacidad. No hay ningún artículo que diga que el donante puede estar vivo pero ser un incapaz. No. La frase es docente, nada más. Me fui del tema, pero porque tiene que ver. No, pero está... Creo que está claro. Sí. Acá dice, doctor, mi pregunta es en un juicio de filiación que está en trámite, donde se reclama la paternidad de una persona fallecida y del cual sus herederos están tramitando la declaratoria. ¿Puede el abogado de la filiación pedir participación en el sucesorio para que tome razón de la filiación y en el mismo escrito pedir que no se realice la partición? Sí, entiendo que No, sí, porque es la única manera de proteger actualmente su derecho. Podría trabar claro, una medida de no innovar, claro. que no debería, que directamente la podría trabar en el expediente y me sirve para otra cosa. Porque hace poco tiempo, Bueno, gracias a, bueno, la referencista lo iba a ver, pero una abogada que había sido empleada mía me cuenta un caso que había llegado a la escribanía y el expediente tenía más o menos 300 hojas. En la foja 50, un tercero acreedor, tercero interesado, había trabado una inhibición en contra de uno de los herederos. Esa inhibición no tiene destino del registro de la propiedad, está fuera del alcance del registro. Cuando vos haces el estudio de títulos, tenés que revisar porque ahí hay o una medida de no innovar o una inhibición trabada en el propio expediente, que ay, por lo claro. tanto, y está Zulma escuchándonos, no caduca, como normalmente a los 5 años las demás. Más allá de lo que se decidió hace poco acerca de la litis, etcétera, etcétera, que explicó muy bien Zulma en uno de esos cortos y también creo que en un Instagram porque la escuché. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el estudio del expediente, porque como muy bien decía el maestro Alterini, la buena fe no es la buena fe del que cruce la calle con 2 anteojeras. No, llegó a la esquina, el semáforo estaba en verde y de paso miró a la izquierda, miró a la derecha y cruzó. Esa es la buena fe activa. ¿Sí? Claro.
Entonces, es muy Sí, importante el sí, estudio de sí. títulos, porque no tiene buena fe quien no recurre a un escribano que hace estudio de títulos. Si no lo hace, no tiene buena fe. Tiene culpa ineligendo. Eligió a un escribano que no cumple con la obligación de hacer el estudio de títulos. Muy bien. Eh, Acá, a ver, seguía diciendo Gabriela, quien preguntaba sobre el tema ese de filiación. Esa medida se pidió en la filiación, la medida para que no se toquen los restos mortuorios. Bueno, eso es otra cosa. Ahí hay una medida que tiende a proteger la prueba, porque los despojos Claro. mortales del supuesto padre son los que van a servir Mm, para tomar el ADN y verificar con un 99,999 si es realmente hijo o no de ese señor que ahora es el causante y que dejó bienes. claro. Son dos medidas distintas. Des- Una es para proteger la prueba, la otra es para proteger que los herederos no se desprendan de los bienes. Me parece que son totalmente claro. independientes. Después No me hay voy a otra meter en ese... pregunta, Sí, perdón. ¿no? ¿Qué decís, Gastón? Que ahora el Colegio de Abogados eh, de Morón pidió un dictamen de nuestra parte, que lo debo hace muchos meses, porque me sorprendió con respecto a los, que tiene que ver con esto, con respecto a los herederos que no se presentan al expediente, pero que están denunciados en el expediente. Y Ajá, sí, sí. vi varios trabajos porque cambió. El código anterior, al que no se presentaba, lo tenía como renunciante y este lo tiene Mm, como aceptante. Con lo mm, cual, si no se presenta, realmente resulta contrario a un postulado de la ley, que es la circulación de los valores, que lo usábamos mucho para donaciones, que debe ser todo un postulado de la ley, porque los valores tienen que circular, que por 10 años este inmueble quedaría fuera del comercio. Y no es fácil porque he encontrado opiniones más de un lado que del otro. Una, sobre todo, de un tal Martínez, una doctrina de hace 2 años, que dice que el escribano debe negarse a autorizar la escritura si del expediente surge que hay herederos que no se presentaron. Cuando antes lo que hacíamos era, doctor, cite al heredero por cédula, que la cédula llegue al domicilio real y si no se presenta, los herederos aparentes, recordemos que los herederos aparentes después del 68 son los que cuentan con declaratoria, puedan disponer de claro. sus bienes. Ese es un tema realmente que me tiene bastante preocupado, que no he tomado, bueno, tengo mi convicción, pero resulta que me encuentro con la ley, sobre todo varios artículos, que dice, no tengo por acá debe estar el código, a ver, que lo voy a buscar, que dice que no tiene buena fe el heredero, no tiene buena fe, bueno, no lo encuentro acá, no tiene buena fe el Sí, heredero que ve, porque debe ver, que en el expediente surgen herederos, surgen otros otros. herederos de igual o de mejor derecho. Espérate un minuto, ¿Querés que yo te puedo leer el artículo? Lo busco. no, espera porque me lo acuerdo, porque uno es el 2289, el otro es el 2315 y el otro creo que es el 2340, creo, no estoy seguro, déjame que lo vea. Sí, Mira, dice, no, el 2340 no, perdóname. A ver, si es el 2315, 2315. Son válidos los actos de administración del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya
y del tercero con quien contrató. Son también válidos los actos de disposición a título oneroso, bárbaro, en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste estén judicialmente controvertidos. Eso lo dice el 2315. Y el 2289, si bien se refiere a una citación especial, porque vas a ver otro artículo, dice, el heredero que no haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante. El derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años, y el 2289, cualquier interesado puede solicitar, bla, 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 transcurrido el plazo sin haber respondido a la intimación, se lo tiene por aceptante. Es decir, que recién a los 10 años se lo tiene por renunciante. Y es algo que no termino de estar convencido, porque dejaría al inmueble durante 10 años fuera del comercio, lo cual es realmente ridículo, va contra todo, va contra la circulación de los valores, que, como dije antes, es todo un postulado de la ley. Perdón, me muevo bastante porque el teléfono se está cargando y... No, yo estoy recepcionando conocimiento. Sí, no estoy seguro de qué voy a contestar, porque he leído doctrina de un lado y del otro, pero los artículos parecen ser bastante claros. Hay otros, la citación del 2289 es un caso especial, pero el 2315 dice lo que dice. Y bueno, estoy tratando de, ojalá que alguno de los que me esté escuchando me lleve agua al molino de que esto no puede ser, porque esto no puede ser buen derecho. Es decir, tanto en el Código de Vélez, sobre todo en el Código de Vélez, todo transmitía en él la importancia que para el legislador tenía terceros así. Bueno, pero realmente me llama la atención. Me llama mucho la atención, porque antes se lo tenía por renunciante y ahora por aceptante. Mira, ahí Zulma te dice artículo 2315, 2315. Es el que leíste, bien. Capaz que se nos había detenido acá y ahora es como que pasaron todos los mensajes rápido. Bueno, ojalá que Zulma nos pudiera dar su opinión. No hablo prácticamente 2 veces por semana con ella sobre temas varios, pero fíjate que el artículo que ella acaba de señalar es el que leí, y dice que los terceros que ignoran la existencia de otros herederos de mejor o igual derecho. Creo que Zulma se está refiriendo a eso. Ojalá que ponga sí o no. A ver. Lo que pasa es que Zulma se debería sumar y ser 3. Ay, qué lástima que no. Vos sabés que en Instagram no se puede, no se pueden ser más de 2. ¿Ni en el Instagram Pro? Ay, no sé, Instagram Pro. Bueno, ya vamos a averiguar. En este creo que no. Acá preguntan, embargo en juicio fisco provincia de Buenos Aires a premio provincial, ¿caduca a los 5 años? ¿O el juicio de apremio tiene alguna particularidad? No, otra vez Zulma podrá responder mejor que yo, pero en principio todas las medidas caducan a los 5 años. La del fisco no es una excepción. ¿Me oís? Todas caducan a los 5 años. Bien, ahora, después, a ver, acá hay una que dice, no sé si, antes de la inscripción de una hijuela a nombre de 4 herederos, 2 quieren vender y 2 quedarse con su cuarto cada uno. Son 4 herederos. 2 quieren vender y 2 quieren quedarse con ¿qué? Acá, ¿se puede hacer el tracto parcial por la mitad y por la otra inscribir la hijuela? Dice que ya está la hijuela. Con la inscripción a nombre de los 4.
Ya partieron y se adjudicaron Ya partieron. Y en está la hijuela. en condominio o cada A uno los... una cosa. Ah, eso no aclara. Dice, son cuatro, una hijuela a nombre de cuatro herederos. Debe ser un Ah, bien, ¿no? en condominio, perfecto. Dos Sí, quieren vender dice, y sí, y dos quedarse con su parte. perfecto, Se claro, puede hacer, porque ya está conformado el condominio, sobre lo cual podríamos hablar bastante, y no nos ponemos de acuerdo con Zulma, pero por suerte ahora no soy el único que pienso eso, pero ahí no hay ninguna duda. Producida la partición y adjudicado el inmueble en partes iguales, son condóminos. Por lo tanto, dos pueden vender su mitad y los otros dos quedarse con su mitad, como siempre. claro, pero Porque no ahora, por tracto, ¿o sí? si la partición no está inscripta, hay que hacer tracto abreviado. Si no, no. Si la Claro, partición tiene está la hijuela, inscripta, no, no está inscripta, porque dice antes de la inscripción de una hijuela. Está la hijuela para bien, inscribir, entiendo. sí, ¿Y qué? ¿Ahí es tracto? ¿No tienen claro, que claro, lo inscribir haces esa por tracto hijuela? abreviado. Inscribís la declaratoria, la partición, bueno, en los lugares que se inscribe la declaratoria, digamos, la partición Ujú. conjuntamente con la venta de la mitad indivisa al tercero, por así llamarlo. Claro, pero protocolizás esa hijuela y venden ya esas dos personas, no venden haciendo relación de un tracto. Si la partición no Vos, está inscripta, tenés que relacionar sí, todo. Vienen los dos que venden y cómo les pertenece lo que sí. vende. ¿Me oís? Entonces vos Eh, estabas con la que hacía toda la relación del expediente y vendían claro, los dos que querían vender. por tracto abreviado, porque la partición no estaba inscripta. Entonces, relaciona en la escritura la partición y la compraventa, la permuta, la dación en pago, lo que fuera. Bien. Y acá, hablando de partición, dicen que hubo una partición judicial donde hubo hijuelas, se inscribieron y salieron provisional. Y después pasaron años y luego los herederos vendieron por tracto abreviado. ¿Qué pasa con esa partición? Dice, ¿se puede dejar sin efecto? A ver, repetímelo. ¿Se hizo una partición? Sí, donde estaban las hijuelas. Sí, Se inscribieron, pero se inscribieron en forma provisional. sí, Después pasaron años y los herederos vendieron por tracto. Entonces la escribana pregunta qué pasa con esa partición, ¿se puede dejar sin efecto? no, es que quedó sin efecto, porque tácitamente, a ver, Ah, la partición no se inscribió por algún motivo. Suponte porque estaba observada, porque estaba mal, es decir, estaba en vías de conclusión, donde se puede aplicar un distracto. Sin decirlo abiertamente, obraron de modo distinto. En vez de cada uno vender un bien determinado, fueron los cuatro y vendieron. Listo, la partición quedó sin claro. efecto la anterior. ¿Se entiende? Sí, 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 tácitamente. Claro, tácitamente. Porque no era una partición concluida. No había concluido la partición. Bien. La partición no Luego, había concluido. ¿Me oíste? La sí, la partición no partición no había había concluido. concluido. Claro. Entonces, obraron de modo contrario a esa partición. Por lo tanto, lo que vale es el nuevo acto. Dejaron Mm, sin efecto el anterior. No, no hay que hacer bien, nada. Por bien, supuesto, perfecto, ninguno de los herederos se puede tomar de la partición anterior. Quedó sin efecto. claro.
Dice, bueno, acá esto es lo que escribimos nosotros. La vivienda familiar, ay, sin el asentimiento Otra del vez. cónyuge. Yo te escucho. Bueno, sí, pero como yo no te oía vos, repetímela. Ah, dice, ¿es observable la venta de la complementaria cochera de la vivienda familiar sin el asentimiento del cónyuge? ¿Cómo la venta de la complementaria cochera? Y ¿De la deben cochera? haber vendido una unidad funcional, se olvidaron de la complementaria, hicieron una complementaria diciendo que se habían olvidado dentro del Mm. objeto, que era la unidad más la complementaria, y en esa complementaria no prestó el asentimiento, Ah, supongo, la cónyuge del titular. Lo que pasa que, a ver, normalmente eh, uno se da cuenta, obviamente, cuando te preguntan, pero es importante que uno como consultante no vea al enfermo. Yo lo veo por tus ojos, lo huelo por tu nariz, lo toco por tus manos, lo oigo por tus ojos. Cuanto mejor me lo describan, mejor. En este caso, creo que no hay duda de que la complementaria la firmó el vendedor que había omitido con el comprador que el objeto de la venta era la unidad funcional más la complementaria cochera, y ahí se olvidaron del de la asentimiento de la cónyuge. mujer. Bueno, sabemos que se trata de una nulidad relativa. Ahora el tiempo es muy escaso para que el cónyuge pueda protestar. A los 6 meses se acabó. Así que no es que Mm. no sirva, está sujeta por un tiempo muy limitado a una nulidad relativa. Esperate un instante en el auto. Oh, vas a tener que saltar. ¿Qué? Ah, está abajo. Toma. Esperate un minuto que le doy la llave a Franco porque todo se complicó con esto del teléfono del... eh, Franco, si me ayudas. Pobre Franco. No, pobre yo. Estaba por acá la llave. Esperate un instante nomás, que está buscando mi llave. Eh, es increíble. Yo Todo mal estoy me salió. leyendo mientras acá. Dale, seguí leyendo. Está en el medio. No, no, porque Alberto, el escribano que te decía de la complementaria cochera, dice no se vendió la unidad funcional. Entonces, ¿cómo es No, Alberto? no Que nos entiendo. diga de nuevo, que nos aclare la pregunta, que aclare la Y sí, pregunta y la volvemos a leer. claro, que nos muestre el enfermo. Sí, sí, así que 6 meses, me había olvidado yo de ese plazo de 6 meses para Y acordate cuando que faltaba el asentimiento. antes eran 10 años y ahora el tiempo es sumamente escaso. Antes se discutía si era Claro. inoponibilidad o nulidad relativa. Eh, Triunfó la posición de que era nulidad relativa y que no era desde que realmente el cónyuge, para no decir el cónyuge no titular conoció la venta, sino desde que pudo conocerla. ¿Desde cuándo? Desde la inscripción en el registro. Ahí eran 10 años. Ahora el tiempo se achicó sustancialmente. Pero no entiendo. Me dice que la venta no se hizo. No, te dice que te dice que se vendió solo la cochera. Entonces faltó el asentimiento en definitiva, en una venta. En la cochera. Sí, Pero como sí, se porque vendió la complementaria y no lo principal. no sé, dice, se vende a otro copropietario se vende a un copropietario Ah, del edificio, a alguien que ya es titular de una unidad funcional. Pero igual falta el bueno, asentimiento, ¿no es cierto, Gastón? está bien, bueno, listo, es lo que dije, no importa.
falta el claro. sentimiento, Sí, es es lo un mismo. acto sujeto a una ruralidad relativa, pero el tiempo es escaso. En poco tiempo se subsana. Claro. Y los 6 meses entonces es desde que está inscripta en el... ¿cómo cuento los seis Considero, meses? considero que sí, porque desde el momento en que la no titular o el no titular pudo o debió conocerlo. Es Bien, como, es como la notificación de una oferta. Tengo que notificar porque cambió el régimen. Acordate que era el de expedición, el de conocimiento, etc. Había 5 momentos. Vélez había elegido el de expedición, ahora se eligió otro. Obviamente que si yo publico la aceptación de la oferta en el registro de la propiedad, pues bien, no solo se lo dije al ofertante, sino erga omnes. Chao, claro, se acabó. Cuando se trata de un bien registrable, ¿no? A mi juicio, a mi juicio. claro. Lo que dice Alberto ahí es que la cochera no es vivienda, pero es un bien ganancial, ¿o ¿Y qué no? tiene que ver? Si es ganancial, tiene que tener asentimiento. Si es propio, tiene que tener asentimiento. Si es vivienda, se colgó otra vez. Y si No, no son acá está. marido y mujer, si no son marido y mujer, lo mismo. Si es vivienda, necesita conformidad. Si no, no. Pero si es ganancial, sí. Claro, Eso no claro, cambió. capaz que era propio, por eso te aclara eso. Es bien propio, ahí está, ahí lo confirma Alberto, es bien Bueno, propio. primero me río porque primero nos mostró el pie, No, después la rodilla y ahora llegamos a la no, cabeza. Si era propio y no era vivienda familiar, no hace falta el asentimiento. claro. Obvio. Lo que pasa es que él lo dice para ver si estamos bien atentos. Nos quiere mantener está bueno, está bueno. Está bueno, Bueno, está bueno. eh, y están divorciados. No, están divorciados. ¿Y Franco sigue esperando las llaves del auto No, o no, no, ya se fue, ya se fue. ya Ya se se fue? fue. Nos de, pobre Franco, me va a odiar. Sí, acá el teléfono le sonó 50 veces, pero bueno. Tenés que poner no molestar, entonces no se entera que sonó el Claro, que teléfono. no se entere. No, ahora si Bajás me la pregunta, pantallita, le pones no molestar y listo. claro. Mirá, mientras que nos hacen otra pregunta, otra del Sí, miércoles. sí. Eh, tenían que rectificar el estado civil. Yo entiendo que el escribano, que el Ah, juez, no puede hacer otra cosa que el escribano. Si a mí me presentan un caso, como era este, donde figuró soltero, pero era casado, lo puedo hacer porque me trae una libreta, un certificado de matrimonio, entonces pongo, por escritura es que se relacionará, compró tal cosa. 2, en dicha oportunidad consignó erróneamente que era soltero cuando en realidad, como surge de la comparecencia, era casado. 3, rectifica la escritura. Punto. Vende o lo que fuera. ¿Pero por qué? Porque yo agrego un documento público que tiene plena fe, que es la partida de matrimonio. Si es al revés, no puedo. Si dijo que era casado, pero en realidad era soltero porque le dio vergüenza, cosa que pasaba mucho hace muchísimos años, yo tengo en la escribanía, en el protocolo, cuando lo tenía a cargo mi madre, un montón de casados que no eran casados, eran solteros y después se arman los líos. Eso ya no es claro, qué competencia problema. material, no es competencia material del escribano. Eso tiene que necesariamente ir a un juez. Me dirás, ¿y el juez qué hace? Y el juez no puede tener una partida, un certificado de todos los registros del mundo de que no Claro, está casado. Bueno, hace una claro, información sumaria, hace lo mismo que nosotros, pero no es claro, competencia material nuestra. Eso es competencia judicial de su señoría. claro. Queda claro, es sencillo, pero lo vuelven a preguntar, lo vuelvo a aclarar. Eh, a ver, bueno, me salté varias. Otra, citaron como testigo, un escribano
labra un acta. Bien, al tiempo recibe un oficio de un juzgado citándolo como testigo. Fue el abogado de la otra parte, muy vivo, empezó a hacerle preguntas que lo llevaron a contradecirse con lo que había dicho antes. Mirá, cada vez que me han citado como testigo, yo con todo respeto le pido a su señoría que me aclare si se refiere a lo que ocurrió, me remito a la lectura. Cuanto menos hable, mejor. Ahora bien, si me pide como testigo por cuestiones que no están reflejadas en el acta, está bien, porque me puede decir, dígame, escribano, mientras que usted redactaba el acta, ¿no vio que atrás en el fondo apareció un señor? Bueno, está bien, para eso que me cite como testigo. Mira, tengo el código viejo en una nota, pese a que me la sé de memoria, te la voy a leer tal cual está, porque nuestro código tenía esas formidables notas, que te dice, fíjate que lo llamaron, te decía, y Sí, el abogado vivo de la otra parte lo fue presionando hasta que se empezó a contradecir. Entonces, cuando alguien recibe un oficio de un juzgado citándote como testigo y ves que sí, se trata de un acta, con todo respeto a su señoría, le preguntás que si lo que necesita se refiere al contenido del acta, te remitís al acta. Reitero, perfecto, cuanto menos hables, mejor. Ahora perfecto, bien, sí, sí, sí. si te está pidiendo que seas testigo de algo, que declares como testigo de algo que no surge del acta, porque no te pareció importante, por lo que fuera, había un auto, sonó una sirena, bárbaro. Pero fíjate que hay un artículo que es formidable de Vélez, que está en el 992, que te dice que es imposible, porque estrictamente te dice, si el oficial público o los testigos instrumentales pudiesen, por sus declaraciones ulteriores, contradecir o alterar el contenido de un acto, no habría derecho seguro constituido por un instrumento público. Cuando el acto expresa que el precio se pagó, es decir, termina diciendo, no se sabría cuando el funcionario o el testigo dijo la verdad, cuando autorizó bajo su firma o cuando después concurrió como testigo. No hay que Claro, concurrir como testigo, salvo que se trate de algo que no tenga que ver con el contenido del acta. Lo que pasó está en el acta. Si me pide una aclaración, bien, pero ojo, no te contradigas. No digas claro, lo que ya está en el acto. Pasó tal, me remito al acta, pasó, al me acta. remito al acta, me remito al acta, y listo. Y sí, 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 perfecto, claro. Cargoso, pero efectivo. No, no, perfecto, perfecto. A ver, Y bueno, alguna otra, Gastón, no porque sé, a ver, acá no veo otra pregunta, porque como recién ingresé, perdí si había alguna. Ah, como que ahí alguien había comentado, alguna de las chicas había comentado que el registro civil emite certificados de soltería. ¿Emite certificados de soltería? No, 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 no. me, ¿Cómo me es? han dicho, pero yo no lo he comprobado, y seguro que no en todo el mundo. Porque Claro, ¿cómo claro, sé? en todo el Yo mundo. sé que Laura es casada porque me presentás una partida. ¿Cómo sé si fuera soltera y te casaste en Haití, en Claro, el Congo? Es una prueba diabólica. Entonces yo no puedo, porque tendría que tener un certificado de todos los registros del mundo. Entonces es el juez que con una información sumaria prueba con testigos que no estaba casada. Bueno, pero no es materia claro. mía, no es competencia material del escribano, es competencia de su señoría. Ahí hay otra, Ahí hay no sé otra. qué dijo.
Dice que corresponde, una vez dictada declaratoria de herederos con 2 inmuebles y 2 herederos, hacer partición o división de condominio para que cada uno se quede con un inmueble. Bueno, vos sabés que esto, te iba a mostrar algo acá, pero no lo tengo a mano. Es una cosa muy importante y fue una discusión. Espérate un minuto a ver si lo tengo a mano. Bueno, no importa. No lo tengo a mano, tengo un par de opiniones. Obviamente se trata de una partición. ¿Por qué? Porque la partición es parecida al condominio, pero no igual. Es decir, el condominio se rige por mayorías, por unanimidad. Pero hay un tema muy que llevó toda la vida, a una discusión, una polémica de lo más enjundiosa acerca si la inscripción de la declaratoria con relación a uno o más bienes del sucesorio hacían hacer un condominio o no. Los especialistas en derechos reales y en sucesiones, no es mi caso, te dicen no, es una partición y se acabó. Sin embargo, hubo jurisprudencia que dijo que la inacción de los herederos inscripta a la declaratoria en los lugares que se inscribe, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y antes en Capital, llegaba a conformar un condominio. El problema era cuánto tiempo. Decía, durante un tiempo, ¿qué tiempo? ¿Un año, 10, 15? Ahora bien, yo pregunto esto, hay muchas opiniones al respecto, pero pregunto esto. Suponte, y te voy a leer la opinión más fundada, a mi juicio, que es la de Gianvías, porque Alterini dijo claramente, Goyena Copelo, Legón distinto, y decían que obviamente la declaratoria no tenía de por sí la fuerza necesaria como para crear un condominio. Ahora, yo te pregunto, previo te voy a leer la opinión de un grande, que era Gianvías. Gianvías dijo, mira, lo tengo acá, dijo, la índole de los derechos englobados en la masa hereditaria es la misma antes y después de la indivisión. El dominio que, bueno, está mal, dice detentar. Detentar es tener con ilegitimidad. Los abogados dicen, detento la posesión. No, tengo la posesión, porque si la detento es ilegítima. Bueno, deja ese pequeño error del maestro. La posesión que tenía el causante, saquemos detentada, sobre las cosas particulares, queda transferido a los herederos sin intervalo de tiempo y por aplicación, en ese entonces, del 3416, que decía, cuanto muchas personas son llamadas simultáneamente a la sucesión, cada una tiene los derechos del autor de una manera indivisible en cuanto a la propiedad y en cuanto a la posesión. Pensá esto, suponte que Juan y Pedro, o como dicen los latinos, primus y secundus, eran condóminos. Se muere primus y hereda, olvídate, si hereda uno no hay problema, heredan dos a primus. ¿Ahora qué? Resulta que el dominio que en condominio tenía primus desapareció. Ahora resulta que los herederos de primus no son condóminos de secundus. No, son condóminos. Esto es lo que decía Gianvías. Por eso decía que era tonto entender que el dominio que tenía el causante se desdibujó y pasó a ser una comunidad hereditaria. No, está bien, se rigen de maneras diferentes, pero sigue siendo dominio. Esto es es un tema muy difícil, no es para ahora, hay opiniones muy distintas, pero bueno, en el caso de la pregunta, es obvio que debe hacer una partición. Y ahí queda bien con tirios y con troyanos. Hace una partición, porque no se rige
la partición por la comunidad hereditaria por las mismas normas del condominio. Es parecido, pero no igual. Y es obvio que Perfecto. si yo quiero vender un bien determinado, suponte una cuarta parte indivisa, y no tengo la conformidad de mis hermanos, ¿quién sabe si esa parte indivisa que quiero venderte me va a ser adjudicada? Esto es indudable. Yo solo podría vender una parte indivisa antes de la partición si tengo la conformidad de todos, lo que implica una partición parcial. Todos mis hermanos me dicen, sí, estamos de acuerdo en que esta parte indivisa de tal inmueble le va a tocar en la partición a Gastón. Pero si no, estoy vendiendo algo que puede diluirse. El comprador se puede quedar sin nada, porque en la partición me puede no ser adjudicada esa parte. ¿Se entiende? Claro. Sí. Bien, entonces corresponde hacer una partición y aparte, en todo el interior, salvo la mala praxis de la provincia de Buenos Aires y de Capital, con el 2080 sobre todo, se empezaron a escribir declaratorias sin particiones. Si vos te ibas de la provincia de Buenos Aires, de acá, del conurbano, te ibas a Mercedes, distante 60 kilómetros o 100 kilómetros de la capital, todas las sucesiones terminaban con la partición, las hijuelas, el romaní hoja ancha que decía y explicaba qué le tocaba a cada uno. Siempre para Vélez y para el Código Este, ahora lo dice expresamente, Vélez no, pero era lo mismo, toda sucesión debía terminar con la partición que implicaba la formación de hijuelas. Así que no es un condominio, es una comunidad hereditaria. Distinto es lo que te dije de que el dominio no se desdibuja, sigue siendo un dominio sujeto a unas reglas particulares. Por eso les recomiendo que lean lo que decía sobre este tema, especialmente Jan Vías. Es muy interesante el tema, muy interesante. Bueno, no, por ahora, seleccioné 12 preguntas. ¿Y cuántas llegamos? ¿Hoy cuántas hicimos? Porque el otro día había seleccionado 13 y habíamos hecho una, ¿te acordás? Hice la de la sociedad en comandita, el comanditario que no puede ser mandatario. Hice la usucapión por tracto abreviado. Me faltó el cómputo de la donación que te voy a mandar a vos, no mañana porque tengo un día muy ocupado. El lunes te mando un PowerPoint acerca de donaciones, que yo lo usaba para donaciones, pero mandáselo a los que quieran y ahí van a tener las 3 posiciones. La de Alterín es la más favorable, que dice que la posesión se cuenta desde la donación, aunque sea anterior al código. Luego tenés la de Graciela Medina, que dice no se aplica el 2537 porque se trata de un nuevo plazo. Y el 2537 habla de que se aplica el plazo más corto, sea anterior o nuevo, pero el plazo más corto. Graciela Medina dice, la posesión del 2459 se aplica a partir si es anterior, a partir del 1 de agosto, y si es posterior, a partir de la donación, valga la redundancia, posterior al 1 de agosto. Para el cómputo de la llamémosle, de la usucapión corta, de la caducidad, no entremos en este lío, porque fíjate, en definitiva, el donatario tiene un título, pero ahora tiene otro que es pasado 10 años, ahí se convierte en perfecto. Ojalá que se apruebe, ya lo tenemos, en senadores aprobado a partir de la semana pasada, y ahora falta diputados, donde desde el 2002 lo aprobamos 3 veces por unanimidad. En ese entonces yo lo fui a ver a Cigonia en el 2002, teníamos la firma de Cigonia, en el 15 la fui a ver a Diana Conti, porque obviamente pensábamos que ganaba Scioli y no Macri, después perdió estado parlamentario el año pasado,
aunque hay una acordada que decía que no había perdido, pero por suerte lo tomó un senador que copió exactamente el proyecto anterior, el que le presentamos a Diana Conti. ¿Y por qué suerte? Porque ahora empezó por senadores. Y no es lo mismo. No es lo mismo. El Frente para Todos lo introdujo en el orden del día la noche anterior. Tanto es así que un escribano amigo, y lo nombro porque es un muy buen amigo, Ángel Cerábolo, no te voy a decir quién lo llamó porque no me autorizó, pero me dijo: Gastón, lo que se trata es el proyecto que yo conozco, es el proyecto de siempre tuyo. Sí, es el mismo. ¿Por qué? Porque alguien que no era del Frente de Todos, en definitiva se aprobó por unanimidad, le había dicho si estaba bien y lo iba a apoyar, y lo apoyó. Salió por unanimidad. En diputados debería ser un trámite. Acá estamos entre nosotros. A mí me extrañó mucho que nuestros primos hermanos, quizá por la pandemia, no se presentaron en la Comisión de Legislación como en el 2006, que fue el presidente de la FACA, varias instituciones, Alejandro Borda, y me tiraban con tomates. Negre Alonso dijo: lo felicito, esto es ley, era un miércoles, lo felicito, es ley el viernes, y nos lo sacaron del orden del día. Ahora pareciera, no quiero cantar victoria, que el proyecto va a salir y se terminaría el problema de las donaciones, siempre y cuando el subadquirente, no el tercero, sino el subadquirente, el comprador, suponte, del donatario, es de buena fe y a título oneroso. Pero vuelvo al anterior. Alterini hablaba de la posesión desde la donación, aunque fuera anterior. Graciela Medina decía: no, se trata de un nuevo plazo, creo que le asiste la razón, y es a partir del 1 de agosto. Se cumpliría en el 2025 y no en el 2020. Faltarían 5 años. Y hay otra posesión que no logro comprender, pero acepto porque es una mujer de añejos blasones, como es Kemmelmacher, que depende si el donante se murió con el Código Civil en la mano o se murió con el Código Civil y Comercial en la mano. Entonces, en un caso se rige por la ley anterior y en otro por la nueva ley. No le encuentro sustento, me parece mejor, mucho mejor, es la que sostuve en el Código Comentado de Clusellas, digamos, el conocido como Clusellas, el nuestro, pero obviamente, ojalá, porque siempre fui favorable a las donaciones, ojalá que prime el de Alterini, la opinión de Alterini, porque las donaciones hechas antes del 2015, bueno, la mayoría ya tiene 10 años. Ojalá que se imponga esa, aunque no sea mi opinión, no importa. Claro. Lo importante es que se aplique la más favorable a las donaciones. Eso es lo que te voy a mandar. Bueno, el PowerPoint. Te lo mando y mandáselo al que quiera. Bueno, el que quiera que me lo pida a preguntasfederal@gmail y se lo reenviamos. Bueno, vimos notas marginales, vimos lo de los certificados registrales, la no utilización, los menores y la donación con cargo, la rectificación del Estado Civil. Bueno, nos quedaron algunas. Yo no tengo problema en seguir todo el tiempo porque me encanta, pero creo que aburrimos a muchos y ya quedan 70 nada más. Podemos responder la última pregunta. Dice, si varios hagamos la última. Si varios condóminos, dice... Si varios condóminos de una chacra que actualmente no se puede fraccionar hacen convenio por EP, en base a croquis de agrimensor de futura división, indicando cuál adjudicar a cada uno, ¿cuán oponible es a terceros? A ver, es obvio que olvídate de esto puede pasar en varios, no solamente en un condominio, pero suponte, yo tengo un condominio contigo y en este momento, por una cuestión de aguas, normalmente es drenaje,
del EPEN, de cualquier organismo que regula cualquier, digo agua porque es lo más común, no nos permite subdividir. ¿Podemos vos y yo llevar a cabo un convenio, sea por instrumento privado, por escritura pública, que no podemos inscribir, porque obviamente no tiene destino, no va a aterrizar en algún registro, porque el bien es uno solo, no lo puedo dividir? Nosotros nos podemos obligar de modo tal que cuando se pueda dividir, si es que algún día se puede, porque esto está sujeto a una condición suspensiva, no sabemos si esto va a ocurrir, pero suponiendo que ocurra, podemos decir, che, Laura, la parte sudeste queda para mí y la noroeste queda para vos, y hacemos un croquis donde dividimos. Obviamente a nosotros nos obliga, pero a los terceros, a ver, habría que ver quiénes son los terceros. Cuando hoy te dije, ¿de dónde viene la palabra terceros? Cuando hoy te dije que los romanos, en vez de decir Juan y Pedro, decían primus y secundus, porque primus era una parte y secundus era la otra, era obvio que llamaran tertius, terceros, a los que no eran parte. De ahí viene la palabra terceros, de tertius. Primus y secundus eran el comprador y el vendedor. Tertius era el que no era parte. Después tendríamos que analizar que no todos los terceros son igualmente terceros, porque hay terceros interesados, terceros no interesados, sobre todo para la ley registral. Es un tema muy interesante, analizar a quién le es oponible una inscripción. Siempre le es oponible al tercer interesado. ¿Quién es el tercer interesado? El que podría resultar perjudicado con el acto, porque no son terceros ni el funcionario público que autorizó el acto, ni los testigos, ni los que por una u otra razón saben o deben conocer la existencia del acto. Esos no son terceros, ¿sí? Terceros en este sentido. Ahora bien, sí, el tercero al que se refiere la pregunta de, bueno, no sé, porque dice Dani Hetz, ¿sabés que che, EP era escritura pública? Ay, qué tontos, nos debiéramos haber... Yo no me di cuenta, pero muchos se dieron cuenta. Escritura pública. No importa si es por escritura pública, no es importante si es por escritura pública o por instrumento privado, porque no tiene destino de inscripción. Por lo tanto, solo puede ser oponible a los terceros que conozcan o que deban conocer el pacto, no a los demás. Es imposible que sea inoponible a los que no pueden conocerlo. No sé si queda claro la noción de tercero acá. Sí. Pero yo he hecho convenios de estos donde tienen que ver, son sobre todo inmuebles no del conurbano, sino del interior de la provincia, de cualquier provincia, donde por ejemplo, en el Tigre, en lugares donde por ahí, en este momento no se puede dividir. El otro día me hizo la pregunta un salteño. Por ahora no podía dividir, pero quería hacer un convenio entre los condóminos de cómo se iban a adjudicar las futuras unidades. Claro que lo puede hacer, pero no lo puede llevar al registro hasta que no se apruebe y la unidad funcional nazca, porque hoy no existe esa unidad funcional. Obliga a las partes. Claro. Ahí te dicen perfecto, dice Dani Tax. Gracias. Bueno, gracias a vos. Y ahí la veo a Silvia Martinelli, a quien aprecio mucho, bueno, a todos, diciendo, bueno, por ahí está de acuerdo. Excelente. Con algo de lo que dije. Y acá te dice, por escritura pública de futura división. Claro, el día de mañana esa escritura se va a poder mandar a inscribir, pero con un complemento. Lo que designaron como chacra A pasa a ser la unidad 1 o el lote 1. Hoy es indivisible. Y todos nos aclaran que era escritura pública. Escritura pública. Sí, la verdad que estuve lento, pero
no me di cuenta. No, Fíjate. bueno, yo tampoco me di cuenta, no quiere decir que tampoco, también estuve lenta, pero bueno. Claro, Ahí te manda felicitaciones Fede Rodríguez Acuña, sí. están todos escuchándote. Bueno, Le mira, mandamos un beso eh, también. empezamos 150 y pico, pero que haya 76 a esta hora Después de son muy 2 horas perseverantes, ¿eh? 30, 2 horas Son muy, 30, ¿ah? son muy perseverantes, che. Me preocupa. Sí. No, Les no gusta sé, escucharte, les gusta escucharte. no sé, Ahí no sé. te agradecen el asesoramiento. Dice Gracias, pero que somos amenos ambos. Bueno, muchas gracias. bueno, Es que aparte lo pasamos muy lindo, ¿no? a mí me preocupa Además que de aprender. 72 estén en sus cabales a esta hora. Ya que me escuchen, me preocupa. Bueno, bueno, para Bueno, mí un placer, la verdad que lástima, aprendo y lástima mi me teléfono. divierto mucho, me gusta mucho estar en esta moderación con vos, Gastón. No, aparte ¿Eh? Laura, aparte de recibir mucho de la gente, y no es porque nos estén escuchando, sos muy amena y No, bueno, por favor. eh, eh, sos realmente muy agradable para charlar y bueno, es un momento agradable para todos. Bueno, muchas gracias, muchas Bueno, gracias. El placer es mío. bueno, Bueno, Gastón, Laura, será hasta el próximo. En cualquier momento nos estamos escribiendo para coordinar una próxima capacitación. sí, que podría ¿Eh? ser no de preguntas, sino de algún tema que les interese, Bueno, o no uno que a vos te necesariamente. parezca que les puede interesar, de acuerdo a las preguntas que vos recibís, por ahí podés después decirme qué tema te parece que podemos Claro, que se dar en la podría. próxima Bueno, oportunidad. acordate que la otra vez, y hoy no quise hablar de eso, hablamos de poderes, pero, Sí, y por suerte, fui a leer algo que me gustaría haberte leído de Natalio Echegaray, acerca de la utilización de los poderes, vencido el plazo y demás, que, bueno, yo tengo una opinión muy particular, pero que entiendo no es lo que dice la ley, pero yo creo que es como la cita de Renard, ¿no? Con eso terminamos con Karina y con Moreira el, el informe que hicimos al CFNA. Uno, si bien no es juez, uno como escribano interpreta el derecho. Y entonces Renard decía que si el juez no encuentra la solución, lejos de incriminar a la anaquelería es como si te dijera, tengo todo un anaquel donde están las normas aplicables a cada caso. Él dice, y si no encuentra la solución en la anaquelería, no incriminará al caso, sino a la anaquelería y la enmendará. Es decir, no somos jueces, obviamente, pero nosotros tenemos que solucionar los problemas de la gente. Y a veces tenemos que dar vueltas sinuosas, otras veces el camino es recto, pero no nos tenemos que asustar. Siempre, por supuesto, tratando de hacer las cosas dentro, obviamente, de nuestro sistema que te indica que hay normas que deben cumplirse. Bueno, perfecto. bueno, Eh, bueno, Te mando un saludo, que estés bien, que tengas un buen viernes y un bueno, mejor fin de semana. Bueno, bueno, te mando un te beso mando un saludo grande. grande, te mando un Muchas beso gracias, y Gastón. muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau a todos.